hablar un poco sobre el caso de Chile. De hecho, la economía chilena se caracterizó hasta hace relativos pocos años por ser una economía con una alta inflación, una economía con una inflación galopante y creciente permanente que había llevado al convencimiento de muchos chilenos de que irremediablemente a la sociedad chilena no le quedaba otra alternativa que vivir bajo alta inflación. Y esto, por lo tanto, hacía que muchos miembros de esa sociedad pues simplemente lo que buscasen fuese, bueno, ¿cómo se vive con la inflación? ¿Cómo podemos nosotros protegernos de la inflación? Y eso llevaba a un comportamiento cada vez más generalizado entre los miembros de esa sociedad que no hacía otra cosa sino autopotenciar el problema mismo de la inflación, creándose pues un efecto de bola de nieve, si se quiere visualizar de esa forma, donde las acciones especulativas tomadas por los miembros de la sociedad no hacían otra cosa que autoalimentar, potenciar el problema inflacionario y ahondarse aún más en ese problema. Yo recuerdo que cuando hace aproximadamente 10 años, o un poco más de 10 años, hace unos 12 años, el gobierno del general Pinochet decidió implantar una política de ajuste dentro de esa economía que, digamos, terminó recientemente y que hoy ha llevado a esa economía a una situación bastante estable y bastante favorable. Sin embargo, ese ajuste duró un lapso de tiempo sumamente largo y fue muy doloroso, con unos costos sociales muy altos. Yo recuerdo que cuando se iniciaba ese proceso, unos colegas chilenos me decían, bueno, la primera cosa que se tiene que hacer en Chile es precisamente convencer a los chilenos de que hay la posibilidad de vivir sin inflación y hay que demostrarles con hechos que la política económica que se va a implantar en la economía o que se va a implantar es una política antiinflacionaria que va a derrumbar la inflación, que va a llevar la inflación a unos niveles sumamente bajos e impensables o nunca soñados por los chilenos. De hecho, ese fue, digamos, el primer paso que tuvo esa política de ajuste que se comenzó a implantar, como ya dije, hacia fines de los años 70. Entonces, por ejemplo, la prioridad número uno de esa política de ajuste era cómo derrumbar la inflación, cómo vencer la inflación y cómo convencer a los chilenos de que había la opción, la oportunidad de vivir con baja inflación. ¿Qué hicieron los chilenos en aquel momento, los hacedores de política económica en Chile? Bueno, entre otras cosas, ellos lo que hicieron fue, por ejemplo, congelar el tipo de cambio, lo estabilizaron a un tipo de cambio, si mal no recuerdo, de 27 pesos por dólar y congelaron el tipo de cambio a ese nivel. Después redujeron drásticamente los aranceles que se cobraban por las importaciones que realizaba esa economía y luego eliminaron todo tipo de barreras a las importaciones, abrieron las fronteras y cualquier persona podía importar lo que quisiera en Chile prácticamente. Eso entonces inundó obviamente a Chile de productos importados que competían con los productos nacionales y eso entonces hizo que los productos nacionales no les quedara otra alternativa que reducir sus precios, prácticamente congelar los precios porque de otra forma simplemente no podrían competir con los productos de origen importado. Esta ola de importaciones que realizó Chile permitió expandir e incrementar en una forma sustancial la oferta, la cantidad de bienes y de servicios que se podían adquirir dentro de esa economía y eso hizo a la vez que como esos productos se podían adquirir en el exterior con unos dólares que se podían comprar a un precio fijo, a un precio prefijado y esos productos podían entrar a Chile pagando muy bajos aranceles, pues obviamente los precios de los productos que se importaban en Chile eran muy estables, sufrían unos aumentos prácticamente marginales. Eso entonces hizo que muchos productores chilenos simplemente no pudieran competir con los productos que venían del exterior y por lo tanto paralizaron sus actividades de producción, paraban las fábricas que producían esos productos y se transformaran, digamos, esos productores pasaran de productores a comerciantes. El productor de zapatos dejó de producir zapatos porque el zapato local no podía competir con el zapato importado y simplemente se transformó de productor de zapatos a importador de zapatos, a comerciante de zapatos, porque lo que realmente floreció dentro de esa economía fue la actividad comercial, la actividad de servicios, y eso afectó tremendamente el aparato productivo chileno. De hecho, recuerdo que en esa época se hablaba de que en Chile prácticamente se vendían fábricas completas simplemente porque esas fábricas ya al no poder producir productos competitivos, cerraban y se ponían en venta. Y entonces los propietarios de esas fábricas dejaban esa actividad productiva y pasaban a una actividad de comercio dentro de esa economía.
Esto obviamente tuvo un efecto, tuvo un impacto muy importante sobre la economía chilena, entre otras cosas, y esa fue una de las críticas más acerbas que se hicieron al respecto. Una de las cosas que se dijo entonces era que se estaba desmantelando el aparato productivo chileno, y de hecho el aparato productivo chileno sufrió notablemente como consecuencia de esa política, pero en principio, por lo menos durante los primeros años de aplicación de esa política, se logró el objetivo buscado, que era simplemente derrumbar la inflación, estabilizar esa inflación en bajísimos niveles y por lo tanto convencer a los chilenos de que por lo menos había la posibilidad de vivir sin inflación. Sin embargo, ¿qué efectos tuvo esto? Bueno, esto tuvo unos efectos devastantes sobre el sector externo, porque al congelarse el tipo de cambio en un nivel completamente fijo, al no haber variación ninguna, ajuste ninguno del tipo de cambio, y al eso traer como consecuencia una sobrevaluación del peso, porque si el tipo de cambio, por ejemplo, para decir una cifra, eran 25 pesos por dólar, y 25 pesos compraban en Chile mucho menos de lo que compraba un dólar afuera, pues esto obviamente estimulaba cada vez más a los chilenos a cambiar pesos por dólares y a continuar importando, es decir, inclusive a importar cada vez más y en cantidades cada vez mayores. Esto entonces hizo que las exportaciones chilenas bajaran, pero simultáneamente que las importaciones mostraran un crecimiento desmedido año tras año. Obviamente se creó una situación de déficit en las transacciones externas del país, salían mucho más dólares de los que entraba a Chile, pero decían los teóricos, los economistas teóricos, decían no hay problema, porque si bien estamos comprando mucho más bienes y mucho más, básicamente mucho más mercancía en el exterior, también es cierto que estamos manteniendo un tipo de interés muy alto, muy por encima de esa baja inflación que ahora se tiene en Chile, y ese alto rendimiento que pueden obtener los fondos en Chile va a atraer capitales, va a hacer que los chilenos traigan sus capitales del exterior a Chile para beneficiarse de estos altos intereses que se pueden ganar en Chile, y que entonces lo que entre de dólares por la vía financiera para aprovecharse los altos intereses compense la salida masiva de dólares para realizar las importaciones. Esto de hecho no sucedió, porque los chilenos, también por la creación de una expectativa, por el convencimiento de que esto tenía una vida limitada y que no iban a poder continuar importando masivamente en la forma como lo estaban haciendo año tras año, desincentivó mucho la repatriación de capitales, limitó en forma considerable esa repatriación de capitales, y esto por lo tanto creó una situación de desequilibrio en el sector externo sumamente intensa, que se caracterizó por una salida neta de dólares hacia el exterior muy acentuada y muy superior a los ingresos de dólares que entraban a la economía. Y esto obviamente se reflejó en una contracción sostenida de las reservas internacionales hasta que se agotaron los dólares. Ya no se podía, digámoslo así, mantener esta situación, y por lo tanto ahí terminó pues en un, si se quiere, en un estruendoso fracaso por su insostenibilidad esta política, pero se logró el objetivo de reducir la inflación y por lo tanto convencer a los chilenos de que era posible por lo menos aspirar a vivir sin inflación. Quizás otro ejemplo y mucho más reciente es lo que ha estado pasando, sucediendo en la economía argentina durante estas últimas semanas. Desde que entró el presidente Menem a la presidencia, o desde que el presidente Menem tomó cargo de la administración argentina a mediados del año 1989, él implantó una política básicamente orientada a la privatización, orientada a la libertad de acción, a la economía de mercado, y ello en cierto modo al principio generó una situación bastante favorable. Se tomaron unas medidas drásticas al comienzo, una devaluación muy intensa del peso argentino, o mejor dicho, el peso argentino no, del austral, de la moneda argentina, se devaluó inicialmente y se prometió, digamos así, que ese austral no iba a ser devaluado en un lapso de tiempo relativamente prudencial. Como resultado de esa política, la situación, digamos, prácticamente de inflación galopante o casi hiperinflacionaria que venía ocurriendo y que venía manifestándose con intensidad creciente durante los últimos meses del presidente Alfonsín, cesó y la inflación cedió, la inflación bajó en una forma sustancial, y esto llevó pues al optimismo a mucha gente de que las cosas iban a mantenerse bajo control en los próximos meses y que esta política podía tener verdadero éxito en los meses por venir. Sin embargo, en el mes de diciembre de 1989
una exacerbación de expectativas, un convencimiento del público, un chispazo de expectativas hizo explotar ese convencimiento general del público de que el tipo de cambio no se iba a poder mantener, de que el dólar se iba a apreciar en una forma considerable, de que el austral en consecuencia se iba a devaluar masivamente y que por lo tanto lo que había que hacer era, antes de que esto sucediera, volcarse masivamente a cambiar australes por dólares y así protegerse contra esa eventual devaluación del austral. Bueno, de hecho la situación fue tan dramática que esto hizo inclusive pues salir al ministro de Economía de su cartera, hizo a su vez que se devaluase masivamente el austral y que se tuviese que implantar una política económica sumamente restrictiva y sumamente drástica, dramática, prácticamente eliminando en una forma total la disponibilidad de australes. Llegó la situación a tales niveles de exacerbación que un banco, por ejemplo, prestaba, o los bancos prestaban, cobrando un interés de más del 200% por mes. O sea que si yo pedía 100 hoy, tenía que pagar 300 dentro de un mes o más australes. Y esto se hacía, sin embargo, porque la gente que estaba convencida de que el austral se iba a devaluar aún más intensamente que ese 300% o 200 y tanto por ciento, pues simplemente seguía pidiendo prestado dinero, aun cuando fuese a esos costos exorbitantemente altos, para así adquirir dólares y de esa forma protegerse contra esa eventual devaluación del austral. Esto pues trajo como consecuencia que el gobierno tomase o tuviese que tomar unas medidas drásticas, dramáticas, prácticamente eliminando la disponibilidad del austral. El argentino que tenía depósitos en australes, de pronto se le dijo, usted no puede tocar esos recursos y lo que se le va a dar son unos bonos, lo que se llaman unos bonos de exportación para hacerle cancelados en el futuro, con la finalidad de que de esa forma no hubiese australes con que continuar comprando dólares y así poder en cierto modo paliar la situación. Fíjense pues como una explosión de esas expectativas prácticamente dio al traste de la noche a la mañana con una política económica que se veía funcionando durante los primeros meses del presidente Alfonsín, y eso se dio básicamente como consecuencia de la exacerbación, de la explosión de una expectativa generalizada, una expectativa negativa generalizada que dio al traste con esa política económica. Vamos a continuar unos compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, qué papel pueden jugar las expectativas en el caso específico de nuestro país en el año de 1990. Ya regresamos. Los ejemplos que mencionábamos para la Argentina y Chile en el segmento anterior nos dan una prueba de la importancia que tienen las expectativas, la formación de expectativas en la realidad o en las posibilidades de éxito de una política económica. Nuestro país no es una excepción. Si bien nuestro país está muy lejos de haber llegado a los extremos que llegaron esas economías o que han llegado esas economías, es cierto también que en nuestro país durante el último año se ha venido aplicando una política económica bastante intensa, muy distinta a la que se venía aplicando años atrás. Es una política de ajuste que implica unos costos, en muchos casos de tipo social, sumamente elevados, que ha implicado que en 1989 se viviese el año más adverso que se vivió o que ha vivido la economía venezolana en su historia reciente, y no debe ni muchísimo menos ni remotamente descartarse la posible evolución de las expectativas como una variable realmente importante y esencial para la posibilidad de éxito de esta política económica. Si nos olvidamos de ello, estamos corriendo un grave riesgo, porque la exacerbación de esas expectativas, si bien a lo mejor no son tan intensas o tan explosivas como fueron en el caso de Chile y particularmente en el caso reciente de Argentina, sí pueden incuestionablemente reflejarse en la realidad económica de nuestro país. Yo diría, por lo tanto, que es importante tener muy presente esto y que las medidas de política económica, el manejo de la política económica,
se haga con muchísimo cuidado, buscando en todo momento evitar la exacerbación o el dislocamiento de esas expectativas. Yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer en este sentido es tener muy claro la necesidad de establecer reglas de juego muy claras, valga la redundancia. Una de las cosas que se hizo a lo largo del año 1989, cuando se inició esta política económica, fue definir cuáles eran los parámetros, cuáles iban a ser las acciones a tomarse. Estas acciones se tomaron favorablemente o desfavorablemente, erróneamente o no erróneamente, pero se tomaron y se sabía a ciencia cierta, de cierto modo, cuál iba a ser la evolución que iban a tomar estas variables. Y esto es algo que tiene que continuar a toda costa, porque es necesario dar una imagen de credibilidad a la política económica, de claridad, de lógica, de coherencia a la política económica, pero sobre todo de credibilidad, de que el público se convenza de que esa va a ser la política económica a seguir, bien sea positiva, bien sea negativa, pero que ese es el camino a seguir y que por lo tanto todo el mundo esté convencido de que esas son las reglas de juego. No puede, por lo tanto, tiene que evitarse el caer en esas definiciones y contradefiniciones, en esas cosas que se dice a los exportadores se les va a dar un bono y después no se les va a dar un bono, no se sabe si les va a pagar o no se les va a pagar, hasta cuándo se va a extender ese bono, no se le va a extender, porque ellos simplemente lo que creen es incertidumbre que lleva a su vez al convencimiento de unas expectativas negativas que pueden dar o poner realmente en una situación crítica las posibilidades de éxito de la política económica. Sin embargo, en materia, por ejemplo, cambiaria, hay algo que a mí me parece que es importante, y es el hecho de que lo que se está previendo para el resultado de las transacciones externas del país es que este año vamos a tener un resultado bastante favorable, y por lo tanto es muy probable que las reservas internacionales del país aumenten como consecuencia de que el saldo de la balanza de pagos sea ampliamente favorable para nosotros. Así, por ejemplo, se espera que las importaciones, aun cuando muestran un aumento en 1990, van a estar muy por debajo de las exportaciones y que ahí vamos a tener un superávit comercial bastante importante. Es probable que también la cuenta corriente cierre en positivo este año y que inclusive el saldo global de la balanza de pagos o variación de las reservas internacionales del país sea ampliamente positivo y que ello obviamente se refleje positivamente en las cuentas, en la disponibilidad de divisas del país. Esto, por ejemplo, es muy importante porque ello pudiera ayudar a evitar que se materializaran expectativas negativas en materia cambiaria que llevara a una demanda nerviosa de divisas, por ejemplo, ante el convencimiento de que el Banco Central no va a disponer de las divisas suficientes para alimentar el mercado. Y por lo tanto, esto es por demás importante, mantener esta imagen, mantener este convencimiento en el público para así evitar reacciones nerviosas que disloquen el tipo de cambio innecesariamente y que lleven pues a la imposibilidad de mantener un comportamiento del tipo de cambio racional y lógico como es de esperar. Por lo tanto, no solamente pues deben ser estas variables de resultados en el sector externo, variables en el mercado financiero, etcétera, las que deben cuidarse, sino también es necesario que se tenga muy presente la necesidad de que no se estén dando marchas atrás, de que se dé una impresión al público de que la política económica es clara, es diáfana, que el camino a seguir está perfectamente trazado, que por lo tanto las reglas de juego están perfectamente delimitadas y que todos los venezolanos puedan llegar al convencimiento, casi a la certidumbre, de que ese va a ser el camino a seguir a lo largo del año, porque esa es la única forma a través de la cual se podrán crear unas expectativas racionales, unas expectativas normales, unas expectativas sensatas en cuanto al comportamiento de una serie de variables y así evitarse esos dislocamientos, esas distorsiones que inclusive pueden llevar al traste o pueden llevar al fracaso a una política económica, aun cuando la misma esté bien concebida y en principio bien estructurada. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.